mío que es todo raro. Haider Samir Garzón Silva. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Quiénes estuvieron en el Congreso? ¿Sí les habló algo a Dios? No. Bueno, gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema: desata tu destino. Vamos a estar en este texto central, Números capítulo 23, 19 al 24. ¿Usted sabía que Dios ha trazado un destino para cada persona? Si sabía, si no lo sabía, sépalo hoy. Dios tiene solo un destino, un plan A, y es bueno. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas. O sea, Dios dice que para cada uno Dios piensa bien. Dios dice: hey, yo tengo un destino para ti, yo quiero que cumplas tu propósito. Tú no eres un accidente, escucha con tu espíritu. La palabra de Dios dice en el Salmo 139, 13 al 16, que Él te planeó desde antes de la fundación del mundo. Tú no eres un accidente, escucha en tu espíritu. Tú no eres un accidente. Y dice que Él planeó, te trajo con un paquete de dones, talentos y habilidades, y Él espera que los uses, todos esos recursos, para cumplir su destino. El problema es que muchos en el camino, el diablo les ha capturado los dones, los talentos, les ha metido mentiras y les ha creado un plan B o C, D, muchos otros caminos. Y mucho creyente hoy, como que en el fondo sabe que tiene un destino, pero no sabe cómo llegar allá. Otros están bloqueados, intentan y nada, todo les sale mal, o en el camino han tomado las decisiones incorrectas y terminan yéndose por el plan B, C, D, que quiere Satanás. Satanás saca siempre alterno al plan A de Dios, saca un plan B, saca un destino descarriado. O sea, Satanás siempre te quiere llevar por otro lado. Entonces es muy importante, hoy vamos a aprender de este texto unos principios para que tú desates tu destino, para que se te haga más fácil caminar esa ruta que Dios ya trazó. Porque algunos han caído simplemente en: yo sé que Dios tiene un propósito conmigo, pero ¿qué estás haciendo para ese propósito? Porque esto no es solamente así porque Dios lo dijo. Dios sí quiere, pero una cosa la hace Él y otra la haces tú. Y Dios ya lo tiene trazado, y créanme, es bueno, pero nosotros nos impacientamos. Entonces hay personas que Dios les ha dicho: hey, yo tengo para ti un esposo o una esposa, tengo hijos, tengo descendencia, tengo tal empresa, y no se aguantan. Y entonces se afanan, nos afanamos porque estamos en una cultura microondas. Queremos todo así, nos desesperamos porque el internet no abre en 5 segundos. ¡Ay, esto no abre! Lleva apenas 10 segundos. Entonces, y así es con Dios, y nos cuesta esperar, pero la espera es necesaria en Dios. Dios usa procesos de espera para formar. Vamos a leer, solo voy a ir tocando de a versículo en cada uno de los principios. Dale, Fabio. Te quiero dar el contexto. No pegaron. Te quiero dar el contexto para llegar a ese texto. Resulta que había un profeta, que aunque muy profeta de Dios, en esa historia que vamos a leer, le voy a dar la paráfrasis del texto. Ese profeta, aunque escuchaba de Dios y servía a Dios, tenía un problema con las finanzas, con la integridad. El hombre se le abrían los ojos cuando le prometían una ofrenda jugosa. Entonces era muy dado, era muy así. Entonces llega un rey que le tenía rabia al pueblo de Dios, le tenía envidia, lo llamó y le dijo: venga, profeta, necesito que me maldiga a los hijos de Dios, a los de Maves, pueblo de Dios. Digo, necesito que vaya y me maldiga al pueblo de Dios. Y él dijo: pues yo voy a preguntarle a Dios a ver qué dice él. ¿Sí? Y entonces, y tranquilo que yo le doy una buena ofrenda. ¿Sí? Vamos a preguntarle a Dios. Le preguntó a Dios, y Dios le dijo: no me vas a maldecir el pueblo, porque es un pueblo bendito. ¿Sí? Listo. Pero el hombre fallaba en la integridad. Si Dios ya le había dicho no lo maldiga, le había dado también la orden en el texto: no vaya. Y empieza este profeta a ser como atraído, empieza el venga, rey, yo le doy una buena ofrenda, vea, le voy a mandar camellos último modelo, le voy a dar eso, hágame el favor, venga. Y él como que, bueno, vamos a ver, ese era así. Viendo que Dios le había dado la orden clara: no me maldiga el pueblo, porque es bendito y los tengo para cosas buenas.
Finalmente tanta lucha, eso pasó como 3 meses y era tan obstinado que tuvo Dios que usar una burra para hablarle al profeta. ¿Sí? Entonces él iba empecinado a ir, bueno, voy a ir a ver, pero no voy a maldecir. Jugaba entre sí, no, como tratando de cambiar la palabra de Dios. Si Dios ya dijo algo, quería como coaccionarlo para que cambiara de parecer Dios. A veces hacemos eso. Dios nos ha dicho, no se meta con ese hombre, no se meta con esa mujer. Y uno es como, pero, ¿y si busco por allí? ¿Y usted qué piensa, pastor? Y si él dice que no, ¿y usted qué piensa? Y por allí. Si Dios ya le dijo, no se meta en esa empresa. No haga esto, no haga sociedad con ese impío. O no haga sociedad con ese creyente que es torcido. Porque aquí no es solo el yugo desigual con impíos, sino que hay creyentes torcidos. Usted no se confíe solamente porque digan, ay, yo soy cristiano, pastor, hagamos este negocio, mire que yo tengo el pececito en el carro. Eso no es la garantía de ser un hombre íntegro en Dios. Por los frutos se conoce la persona. Eso es que bla, 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 téngale cuidado. Yo soy cristiano y vamos a hacer el negocio. El yugo desigual aplica incluso entre el pueblo de Dios. Si una persona no es íntegra, yo no hago sociedad con él. Y es más, si usted va a hacer sociedad, que sea porque Dios le dice, porque Dios quiere que usted sea cabeza y no cola. ¿Sí? Deje el miedo, levante esa empresa usted solo, porque está buscando depender de otros. No tenga temor. Y aquí he puesto una palabra que Dios siempre me da con este tema para alguien. No dejes la ciudad ni el país por necesidad. Ojo, en el nombre de Jesús te digo, no te vayas a mover del país, que porque aquí en Cartagena no hay empleo. La bendición no la determina el lugar, la determina el Dios de los cielos. No salgas huyendo de un lugar, no te muevas, ay, me voy para España, ay, me voy para Suiza, porque ya está mejor. Podrás irte al país más rico que te quieras ir, pero si vas sin la bendición de Dios, estás maldito. Sí, tus finanzas están maldecidas. Entonces ten cuidado. Finalmente el profeta en su terquedad llega y dice, bueno, vamos pues, y se montó en una burra. ¿Y cuántos saben que Dios, si necesita hablarte y estás de cabezón y de terco, usa lo que sea? Al que sea. Dios puede usar a alguien de una secta, Dios puede usar a una personita de la calle, puede usar a un drogado, hasta un borracho para hablarte. Y si le tocara, usa piedras o usa un animal, como vemos acá. La Biblia no es ciencia ficción. Este no es el burro de Shrek, de la película Shrek del ogro, no. Esto fue real. Y va el profeta en la burra, cuando la burra tenía más discernimiento, se le habían enceguecido los dones, el discernimiento al profeta. Cuando fue, vio literalmente al ángel del Señor, y parece ser que era Jesús. Y se le para allá con una espada, porque este profeta sí es terco. Y la burra sí lo vio y le dijo, Y el profeta me dijo, ¿qué le pasa, burra? Hágale. Y la burra echaba para otro lado. Y esa burra tan terca, échame acá. Y el ángel más cerca con una espada para matarlos a los dos, por desobediencia. Y la burra, y me dijo, quieto. Cuando ya Dios hizo hablar a la burra quedó toda después dijo, oye, ¿por qué me pegan? Todo este tiempo le he servido a usted. Y él le dijo, ¿ves esta burra? ¿Qué le pasa con él? Que cuando el hombre abrió los ojos y vio en el mundo espiritual, vio el ángel del Señor con la espada. Es decir, tuvo Dios que usar una burra como para que este hombre tuviera en cuenta que tenía que hacer era la voluntad de Dios. Sin embargo, continuó, pero ya asustadito, y llega a ese versículo que le dije, Números capítulo 23, del 19 al 24, y ya cuando va a proclamar, o sea, hacer dizque la maldición, mire lo que sale de sus labios, arranca diciendo, y de ahí vamos a ir tomando principios. El primer principio, versículo 19, dijo el profeta, abrió la boca y dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Primer principio, enfóquese en el carácter de Dios. Dios no miente. Dios no es como su papá, si su papá le mentía o su mamá le mentía. Dios no es como la cantidad de mentirosos que hay ahora en el mundo que han hecho de la mentira. Es normal, una mentira piadosa. Toca hacerlo porque todo el mundo lo hace así. No, usted tiene que vivir en contra de lo que el mundo legaliza, pero que Dios no aprueba. Usted tiene que vivir es por la palabra. Y Dios se atreve a decir, Él dice, yo no miento. O sea, su carácter es, yo no soy hombre para mentir.
Yo lo que digo lo cumplo. Y Dios, yo te pregunto, ¿qué te ha dicho? Porque créame que Dios a usted le ha dicho. Si usted no lo ha escuchado, lea la Biblia. Ahí hay una cantidad de promesas para usted. Pero aparte de las promesas escritas bíblicas para nosotros, hay palabras que usted sabe que Dios le ha dicho a usted. Ay, Dios le ha dado impresiones o sueños. ¿Por qué dejaste de soñar? ¿Por qué tiraste ese sueño? ¿Por qué ya crees que no? Si Dios te dijo que tu hijo iba a ser predicador, ¿por qué ya tienes miedo? ¿Que por qué le está en drogas? Ahora, es cierto que hay una parte que tú tienes que hacer para que ese hijo salga de drogas. Pero si él tiene un destino, o sea, ¿por qué? Haz lo que te toca hacer, pero créele lo que él te ha prometido. No tires malos sueños. Hay gente decepcionada en el caminar con Dios porque no conoce el carácter de Dios. ¿Y cómo se conoce? Dale, Fabio. ¿Cómo se conoce el carácter de Dios? Con intimidad. Yo le pregunto, si usted no está sacando un tiempo íntimo con Dios, ojo, no estoy hablando del devocional tradicional, que es bueno, bonito y sirve, pero es que a veces nos volvemos hasta religiosos con los hábitos espirituales. Y entonces voy a la presencia de Dios, tengo que leer 4 capítulos, 2 del Antiguo, 2 del Nuevo, tengo que orar por 100 personas, por los pastores, y todo eso es bueno. Yo quiero que no me malinterprete, pero hacemos de eso un ídolo, una estructura, y no nos salimos de ahí. Yo me acuerdo que en mi devocional yo tenía que orar por el presidente, por los alcaldes, por todo, y cuando miraba ya no tenía tiempo, y se me fue el tiempo, y Padre, perdóname, y no alcancé a hacer mi devocional, y salía todo condenado. No, hasta que entendí que la intimidad es diferente. La intimidad puede incluir lectura de Biblia y muchas cosas, pero la intimidad es cuando te acercas a conocerlo, cuando lloras delante de Él, cuando te desahogas, cuando vas y si Él te dice lee tal versículo, lo lees y ¡wow! Gracias, Señor. Y sueltas tu dolor, ahí perdonas, Él te corrige, ahí te dice tú estás manejando esto y esto, tienes problemas con la mentira, con la lujuria, y tú abres el corazón, etcétera, y empiezas a conocerlo, porque una persona se conoce por relación. Entonces, si usted se quiere enfocar en el carácter de Dios, quiere saber cómo es Él, conózcalo. Tiene que mirar acá qué dice Él de sí mismo. Él es bueno, Él es grande, es poderoso, es misericordioso, es papá, es omnipotente, es omnipresente. O sea, todas esas características usted tiene que verlas, y eso es vital. Para que usted pueda ver bien a Dios como es, usted tiene que sanar su herida paterna. Lo que les enseñé ayer en el congreso. Porque si usted tuvo un papá que era cascarrabias, usted inconscientemente en su cerebro usted cree que Dios es un cascarrabias. Si usted tuvo un papá terrenal muy ausente, usted va a creer que Dios es ausente. Si usted tuvo un papá que le daba más a los hijos mayores que a usted va a creer que Dios tiene preferidos y tiene favoritos. Entonces es vital que usted va en esa intimidad, pero va sanando su herida. Tiene que ir a ese pasado y sanar sus heridas con su papá. Primer principio, enfóquese en el carácter de Dios. El que le dice, yo no miento. Lo que yo digo, yo cumplo. Ahora, lo que pasa es que nosotros queremos que Él nos cumpla a la manera nuestra. Y uno cree que todo se va a cumplir, es como uno se lo imagina. Dios, cuando yo recién me entregué al Señor, empezó a venir una cantidad de profetas a la iglesia, gente que no me conocía del extranjero, que no sabían que yo ya hablaba inglés desde los 13 años, y era asombroso cómo llegaban estos profetas y mismo decía, el muchacho de allá, entonces tenía pues su traductor y traducía, sí, él, tú tienes ministerio internacional, vas a ir a las naciones, vas a predicar en inglés, no. Y yo, wow, claro, y yo lo creía, y ahí empecé a entender por qué Dios me dio el inglés. Dios me dio el inglés de una manera sobrenatural cuando yo tenía 13 años. Dios te ha estado equipando sin que tú te des cuenta. Tú antes de acercarte a Dios, Dios ya te había dado dones, talentos y habilidades. Todo eso es para cumplir un propósito. Y empezó Dios a profetizarme y me decía, claro, yo le creía. Pero ojo, muchos de ustedes Dios ya les ha dicho, les ha confirmado, les ha hablado, le has creído, pero en el camino, como no se ha cumplido a la manera que tú esperas, muchos han creído que Él ya no va a cumplir y han tirado esas promesas a la basura. Y así me pasó a mí, porque yo veía que empezaba a pasar los años y yo nada que salía a las naciones. Nada, y yo, Dios mío, pero yo le creía. Entonces, algo clave, cuando Dios te hable algo, dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que tú tienes que poner en práctica eso en lo espiritual, aunque se vea ridículo.
Entonces yo, ¿qué hacía en mis tiempos devocionales solo por allá en una finca? Yo me paraba a predicar en inglés solo, a entrenar. Yo me paraba, good morning, I'm very happy to be here, this is my first time in this, I would like to, y sin nadie ahí al frente, y me imaginaba la gente. Y yo, bueno, voy creyéndole la palabra de Dios, voy creyéndole y preparándome. Pero fueron pasando los años, y yo dije, ay Dios mío, esto está como demorado. ¿Cuándo será? Cuando llega Dios y le dice a mi esposa, estaba planchando ella, cuando Dios le dice, vayan por las visas americanas. Y a mí mi esposa, ay, papi, acabo de recibir una impresión que debemos ir por las visas americanas, pero no sé si yo, los dos, o con los niños, no sé si los 4. Yo le dije, a mí no me ha dicho nada, espere yo oro, porque yo no voy a ir a botar esa plata en la embajada. Entonces me fui a orar y yo le animo a que haga esto, hágale preguntas a Dios escritas, con fecha y todo, y espere la respuesta. Y yo mismo cogí una agenda y dije, bueno Señor, ¿quiénes pedimos las visas? ¿Yo, mi esposa, los 2 o los 4? ¿Para dónde? ¿A quién le pedimos la carta de invitación? Todas esas preguntas le hice. Listo, y empezó Dios a contestar, son los 4. Y Dios, cuando Él diga algo, no lo razone, porque créame, yo no tengo propiedades, o sea, y en ese momento sí que no, o sea, no había nada. ¿De dónde iba yo a demostrar mis ingresos? Si soy profesor de inglés, recibo dinero de unas clases particulares de inglés, pero yo no tengo propiedades, ni nada, ni entradas fijas, ni nada, lo mío es por fe. Yo vivo de los milagros de Dios. ¿Cómo le demuestra usted eso a la embajada? Si allá le pregunto, entonces no razone. Y yo, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Listo, vamos para esa. Le pedí la carta de invitación a mi papá gringo, que es una persona que nos ha adoptado, que yo soy el traductor de él cuando él viene acá a Colombia y nos quiere mucho. Él mandó la carta de invitación, etcétera, Vamos y nos presentamos y Dios hizo un milagro. No me preguntaron nada. Yo llevaba una carpetica con unas cositas, los registros de Avon, de mi esposa, de venta de Avon por catálogo. Y ahí nada más y llegamos, cuando Dios pone sus ángeles, una norteamericana que parecía un ángel. Mi mozo me dijo, señor Gersoni, ¿por qué quiero ir a Estados Unidos? Y yo le dije, no, pues a conocer y ir a visitar a mi papá gringo, que es que, le expliqué, ¿usted qué hace? Yo le dije, yo soy profesor de inglés y conferencista. Me dijo, ¿conferencista de qué? Yo le dije, yo enseño principios de la Biblia a la gente para que cambie. Y yo, señor Garzón, venga por la tarde, sus visas han sido aprobadas. 10 años, no me preguntó nada, por 10 años las 4 visas americanas. Yo, gloria a Dios. ¿Qué se imagina usted? Dios ya está cumpliendo la promesa, ¿cierto? Ya voy para Estados Unidos. Pues no, salí fue para Chile. Y usted, ¿qué pasó acá? Dios mío? Yo ya me imaginaba, voy a predicar en Estados Unidos, voy a predicar en Canadá, en Inglaterra, donde hablan inglés. Primer país latinoamericano, Chile. Y luego, bueno, Dios sabrá, la dieron por 10 años. Y empieza a pasar el tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, Dios, y esas visas ya faltan 7 años. Y empiezo a dudar del carácter de Él, que Él es capaz de cumplir en un día lo que ha prometido. Y empiezo yo, ay Dios, pero bueno, van 3 años. Y mi esposa así más desesperada. Usted debería al menos ir usted a pasear, porque esas visas, yo no hable así, por favor. Espere, Dios, si las dio por algo. Un amigo mío dice, si Dios da la Coca-Cola, Dios da para hielo. Entonces, si él da algo es por un propósito. Listo, y empezamos a ir. Espere, 3 años. Cuando Dios usa lo menos inesperado. Lastimosamente hubo una tragedia, una familiar por el lado de mi familia, de mi esposa, se suicidó en enero de 2016 en Costa Rica. Para entrar a Costa Rica solo sirven 2 visas, la costarricense o la americana. Mi esposa por la americana pudo ir. Debido a eso yo fui a terminar un proceso al otro año con la visa americana. Se abrió la puerta para conocer una hermosa congregación latina y americana, porque esa región es costera, playas y puros canadienses, norteamericanos en esa región. Se abrió para que fuéramos. Ahora en diciembre estuve con mis hijos y mi esposa. Casi 2 meses dimos el seminario en esta congregación, 120 personas asistieron y Dios me cogió de sorpresa donde yo menos creía y me lanzó al agua a predicar en inglés. En Costa Rica, donde yo pensaba que era Estados Unidos, y ahí me cogió, no saben los nervios que yo tenía, fue mi primera predicación, pero me cogió así, ¡pah!
me tiró, como quien dice, yo cumplo, cabezón, pero a mi manera. Yo cumplo, y todavía no hemos salido a Estados Unidos. Quedan 6 años de las visas. Yo sé que lo va a cumplir. Él lo va a hacer. ¿A qué voy con eso? Usted tiene que creerle lo que Dios le ha hablado a su corazón. Siga creyendo contra esperanza, no se desanime, simplemente haga lo que Él le mandó a hacer, enfóquese en su proceso y vaya atando los cabos, pero deje de ser cabezón de pensar que lo va a hacer a su manera. Dios lo va a sorprender. ¿Sí? Segundo principio, versículo 20, sepa quién es el único que puede bloquear su destino. Versículo 20 de Números 23 dice: he aquí, he recibido orden de bendecir, dijo el profeta. Él dio bendición y no podré revocarla. Versículo 20, el único. Mire que Dios ya planeó bendecirlo a usted. Dice Jeremías 29, dice que Él tiene un futuro para usted. Pero el único, ¿qué pasó ahí? Ok, listo. El único que puede dañar ese propósito es usted mismo. Nadie más, ni el diablo. Sino que uno es el que le da permiso al diablo. Lo que vimos este fin de semana en los derechos legales. Usted es el que le abre la puerta con la quejadera. Ay Dios, yo creo, mire lo que se está proclamando, yo creo que usted no va a cumplir. Usted se está alineando con una realidad que no es la verdad de Dios. La realidad es la circunstancia que usted vive, y eso no necesariamente es la verdad de Dios. Su realidad es diferente a la verdad de Dios. Dios opera por su verdad, sus principios, y Él dice: yo voy a cumplir. Entonces el único que puede dañar su destino es usted. ¿Por qué? Por no hacer lo que a usted le toca. Porque es que a veces creemos que solamente con ser hijo de Dios y venir a la iglesia y alabar y hacer otras cosas. No, ¿qué hace usted? ¿Qué está haciendo usted para que eso se cumpla? A algunos le ha dicho Dios: vas a ser director de alabanza, o bueno, vas a tocar la alabanza, y se quedan ahí esperando. Ya estás practicando, ya te metiste a un curso de guitarra, ya te metiste a un curso de música. O sea, queremos es que Dios todo nos lo dé sobrenatural, y es cierto, Él añade, pero Él espera que tú hagas algo, que tú te pongas las pilas. Ay, yo voy a ser piloto, y ya fue a averiguar la academia de aviación. No, Dios me va a hacer piloto así. Ahora, Dios lo puede hacer. Mira, a mí me enseñó inglés, pero créame, a mí me tocó usar un librito pequeño, clamarle a Dios, y Dios contestó mi oración, y en 10 meses yo ya hablaba inglés. Entonces, pero me tocó hacer algo. Entonces, el único, dice la palabra, no hay excusas para que usted sea víctima. Lo que más hace bloquear el destino es: no, pero es que como yo nací ahí, es que como mi mamá, es que como mi papá, es que como somos de un barrio tan pobre en Cartagena, es que como eso son excusas. Dios no te condena por ser víctima, ni por las circunstancias en las que naciste, ni por las dificultades que tienes o los limitantes. Él no te condena, pero Él no tolera la victimización. Él dice: sí, hijo, es cierto, te violaron, te mataron tus padres. Sí, hija, es cierto, te manosearon, te pisotearon, etcétera. Naciste muy limitada, no pudiste ir a la escuela. Es cierto, ¿qué vas a hacer al respecto? Porque dice Primera de Pedro 2. Sí, dice 2 ahí, perdón, ahí me equivoqué. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. ¿Sabes qué dice allí? Dice que Dios ya nos dio todo el paquete que necesitamos para triunfar en la vida. Todo. Ya está desde que naces. Naces con ese paquete ahí adentro interno. O sea que no tienes excusa. Tú no tienes excusa para no cumplir tu destino. Dios ya te dio dones, talentos, habilidades, capacidades, etcétera. No tienes excusa. Dios dice: sobreponte sobre eso, sana, procesa, haga el seminario, corte, rompa, perdone, limpie, haga la parte que a usted le toca y avance por encima de esas circunstancias. Porque Dios puede hacerlo. Yo ya le he contado mi testimonio, los que no estuvieron en el congreso. Yo vengo de un mundo de drogas, de delincuencia, de microtráfico, que me estaba encaminando al tráfico mayor, de robo, de atraco. Vengo de una ausencia paterna, de un rechazo fuerte, de una confusión de identidad, de una agresividad, de abusos. Me abusaron sexualmente 2 veces, 2 hombres estando pequeño. O sea, de una cantidad de cosas que son reales. Yo no podía quedarme ahí, pero es que mi papá y todo. Sí, es doloroso, sana el pasado, llóralo, vívelo, corta, perdona y avanza. Y créeme, para la gloria de Dios, porque si yo hubiera seguido el destino que el diablo estaba trazando conmigo, alterno al de Dios, yo no estaría hoy aquí, yo estaría en la calle o ya muerto.
¿sí? Pero cuando tú decides alinearte es con el propósito de Dios, se empieza a cumplir. Dios puede cumplirlo. Yo a ustedes cuando los veo no veo simplemente hay personitas en una iglesia. Yo veo en ustedes empresarios del reino de Dios. Yo veo en ustedes predicadores, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas. Yo veo directores de alabanza, no solo en una iglesia. O sea, puede que algunos Dios los tenga para dentro de paredes, pero otros los va a mover de una manera que usted no imagina. O sea, en su trabajo los va a poner con ministerios itinerantes, los va a poner a administrar hasta en la playa ya con excusas, etcétera. O sea, eso veo yo. Dios ve en ustedes realizado hombres, mujeres de propósito, levantando generaciones diferentes, porque sí se puede, aunque este mundo ya sabe por dónde va. Este mundo está en caos. Sodoma y Gomorra se les quedaron pequeños. Pero usted y yo tenemos un destino trazado, pero tienes que alinearte. Tercer principio, versículo 21. Desarraigue la iniquidad de su vida. Dice el 21. No ha notado, o sea, Dios no ha notado iniquidad en Jacob. Recuerde que ahí estamos reemplazando a Jacob, representa al pueblo de Dios, ustedes. No ha notado iniquidad en el ministerio Maves, ni ha visto perversidad en Israel. Bueno, el ministerio general de acá, Maves en los jóvenes, entiendo, ¿sí? Toda la congregación, todo, ok, muy bien. Y ni ha visto perversidad es sinónimo de iniquidad en Israel, o sea, en su pueblo. Hashem está con él y júbilo del rey en él. Miren, hay creyentes que creen que ya el cristiano no tiene que hacer nada, porque ya soy hijo de Dios y 2 Corintios 5:17 dice que soy nueva criatura, todo pasó ya. Qué pena. Le muestro en el Nuevo Testamento, 2 Timoteo 2:19 dice que hay un fundamento establecido firme de Dios para todo creyente. Dice que Dios conoce su pueblo y la manera de conocerlo es que no vea en ellos iniquidad. Y dice, todo el que invoca el nombre del Señor apártese de iniquidad. ¿Usted invoca el nombre del Señor? Yo creo que sí. Usted tiene que apartarse de iniquidad. Y usted tiene que... ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es la mamá de todos los pecados. Iniquidad es de donde brota, sale la rebelión y el pecado. La Biblia es muy clara en separar los tres, pero la mayoría del pueblo cristiano lo hemos confundido. Iniquidad, rebelión y pecado. Son tres y son en plural. Iniquidades, rebeliones y pecados. El rey David la tenía clara, el profeta Daniel la tenía clara, Moisés la tenía clara cuando intercedía, pero el pueblo de Dios no. El pueblo de Dios solo se limita a Dios, perdóname todos los pecados que he hecho. Ya. O llegan y o le quieren argumentar a Dios el pecado y dicen, ay Señor, tú sabes que la carne es débil. Yo estaba ahí en la playa, pasamos de la parranda vallenata, estaba sonando esa canción, ay hombre, y eso como que no sé, me movió la fibra, Dios, tú lo sabes. Y estábamos ahí debajo de la palma cuando le estaban cantando noches de boca grande, y yo, tú sabes, y resultamos en un motel. Tú sabes, Dios, la carne es débil. No, si no es. Una oración general y justificada no arranca la iniquidad de tu vida. Tienes que ser específico. Tienes que decir, Dios, yo pequé. Mi familia ha cometido iniquidades. A mi familia le gusta el chisme y a mí también. Así es que, perdóname, Dios. Perdóname por mentir, porque no existe mentira piadosa y tu palabra dice que tú aborreces al mentiroso. Perdóname, Señor, y es eso, hacer ese proceso de arrancar tu iniquidad. Cuando nosotros en YouTube tenemos un seminario aparte más profundo que el primero es como el nivel básico para toda persona, pero cuando toda persona ha hecho el primer seminario los mandamos al segundo, que es desarraigue la iniquidad. Ese lo tenemos ahí en YouTube también, tienen material y es un proceso usted y Dios cara a cara. Yo lo hice en 3 meses, me metí a darle porque esto es de darle. Y me metí a darle porque en mi vida se veían frutos de iniquidad. ¿Cómo sabe usted que tiene iniquidad? Cuando hay patrones en su vida negativos que por más que usted ora, por más que lleva tiempo en la iglesia, no se van. Y usted ayuna y ora y hace todo lo bueno, y usted es la hermanita linda que llega temprano, el hermanito lindo que llega temprano a la iglesia, pero usted sigue con un patrón, sobre todo o en la salud, o en el descarrío de hijos, o en las finanzas.
¿sí? O en cualquier área, o en el deterioro en el hogar, y no se va, usted tiene iniquidad. Tiene que ir a buscar dónde está esa raíz que está produciendo ese fruto, y tiene que arrancar esa iniquidad de su vida. Entonces lo animo, métase a nuestro canal, me busca completo en YouTube, Haider Samir Garzón Silva. Ahí están los seminarios, el seminario completo, verdaderamente libre. Está el Desarraigando Iniquidad, está el del espíritu de víctima para que desmonte esa mentalidad, está el de adicción sexual femenina, que es adicción al amor, está también el de libertad financiera, para que usted aprenda que la cuestión no es solo el diezmo. Hay unos miembros de la iglesia que se creen súper generosos porque dan el diezmo. Qué pena, usted no es generoso por dar el diezmo, usted está devolviendo lo que no es suyo. Así de sencillo, porque si usted no da diezmo, usted es un ladrón y ladrona. Entonces hay gente, ay, yo soy muy generoso, ya dio, no, usted ya devolvió lo que no es suyo. Por eso el diezmo es solo el inicio de muchos principios financieros, y no es para la gloria de hombre que le va a decir lo siguiente. O sea, no es solo el diezmo, hay más diezmos. Hay 3 diezmos bíblicos. Yo los estoy cumpliendo hace más o menos 3 años. Y es una bendición. Yo doy el 30% para la obra de Dios. Y es una bendición hacerlo a la manera que dice la Biblia. Entonces, pero es que como no conocemos, porque creemos eso es para los judíos, pero usted sí quiere las bendiciones. Viendo que son principios que Dios le dio a su pueblo. Si usted es pueblo, el pueblo de él es todo judío, todo ruso, todo cartagenero, se dice, no sé, todo costeño, todo collabro, como yo, Armenia, que ha aceptado a Jesucristo. Ese es el pueblo de Dios. O sea que los principios de él no son solo para los judíos, son para el pueblo de Dios. Entonces, cuando uno aplica esos principios, funcionan, porque es la forma en que él estableció que las finanzas prosperen. Y créame, cuando yo me metí a arrancar mi iniquidad, duré 3 meses dándole, arranque la iniquidad, dándome cuenta, claro, es que mi papá hizo este juramento y todo, Señor, sí, mi papá, ¿por qué hizo eso? Lo perdono, Señor, yo no acepto eso que dijo mi papá, eso que dijo mi abuelo, yo no lo acepto. Y empecé, arranque, y empecé a ver los frutos inmediatos, a corto, mediano y largo plazo. Y créanme, mi vida cambió totalmente. Después de se estoy hablando de que ese proceso de iniquidad lo empecé a hacer siendo cristiano. Yo ya era predicador, director de alabanza y copastor de una iglesia, pastor de jóvenes. Y en mi vida había un caos en el área moral, sexual, en la financiera, ni hablar. Yo por más que diezmaba, porque hay gente que cree así, Malaquías 3:10, Dios reprenderá al devorador. Sí, eso es verdad. Y entonces usted diezma, ¿por qué vive así tan arrancado? Si somos honestos, mucha gente diezma y no ve la prosperidad. Entonces, o sea que el único principio, el único devorador, ahí me le estoy adelantando, le estoy dando perlitas, saliéndome. Hay 4 devoradores, anótelos pues rápido. El primero es por no diezmar, el segundo es por espíritu de víctima, el tercero es por maldiciones financieras. Hay 7 maldiciones financieras en el libro de Jueces. Y el cuarto es por pecados específicos que quebrantan el área de las finanzas. 4 devoradores. Entonces, claro, la gente cree que solo con diezmar, y estos otros 3 devoradores que yo diezmaba, si yo he sido fiel desde que me convertí con los diezmos. Solo una vez me le robé los diezmos a mi papá, a Dios pues. Y le aconsejo, no haga eso, que le viene una maldición. ¿Sabe cuándo me los robé? Con el cuentico ese que dice uno, Dios, los voy a tomar prestados, yo se los pago la otra quincena. Por ahí veo caritas. Los voy a tomar prestados, no vuelva a hacer eso, no le robe a Dios, usted está tirando una maldición. Y los cogí, Dios, los tomo prestados para llevar a la que soy mi esposa, acababa de llegar y estaba empezando a salir a reconquistar. Ella no era cristiana en ese entonces, y yo los tomé para llevar al cine para conquistarla, imagínense. Y me arrepiento porque eso me trajo una maldición. Hasta que no restituí, no arrepentí, restituí, no empecé a levantarme. Pero entonces usted cree que porque, bueno, yo ya estoy diezmando, pero si no trabaja el espíritu de víctima, se le come las finanzas. Yo diezmaba y en mi nevera escasez, zapatos rotos sin poder comprar ropa nueva. Cuando yo entraba a un supermercado, las arepas aplaudían, ¡bienvenidos! Porque hacía tiempo no iba al supermercado.
Tocaba era vivir. ¿Quiere que le diga de qué vivíamos nosotros? Y gloria a Dios, yo no sé si acá tienen la canasta de la misericordia, es esta. Por mucho tiempo nosotros vivíamos era eso. Es una bendición, pero no debería ser sino para aquellos que están entrando nuevos, que están en necesidad, pero no para el pueblo, porque el pueblo debe estar próspero. ¿Sí? Yo no estoy hablando de ausencia, quiero que me entiendan, yo no comparto la teología de la prosperidad. Eso es otro extremo, ni comparto estos predicadores manipuladores que manipulan con la fe y que todo es, pues no, pero Dios sí prospera a su pueblo, a la manera que es. La bendición de Dios no añade tristeza y la bendición de Dios es integral, pero es que nosotros queremos las añadiduras primero y que después trabaje acá, o que ni siquiera se meta en el corazón, no, es de adentro hacia afuera. Empezamos de adentro hacia afuera y se empieza a ver, ¿sí? Y esa palabra que dice Deuteronomio 28, que las bendiciones nos tienen que perseguir, se empieza a cumplir. Pero antes yo era persiguiendo las bendiciones como una zanahoria acá. Ya no, gloria a Dios, y eso es para ustedes. Yo quiero que lo piensen, ay, tan chévere, solo para los predicadores, para el pastor. No, para todo hijo de Él, las bendiciones lo tienen que perseguir. Porque Dios, pero usted, ¿qué está haciendo para que lo persigan? O sea, usted tiene que arrancar su iniquidad. Y cuando lo hice, empezó Dios, y ahí en el seminario de YouTube, en el de finanzas, métase para que lo haga y aprenda los principios, porque yo ahí cuento todo, son historias mías, y va a ver cómo de la herencia que me dejó mi papá cuando murió en ruina, la herencia, ¿sabe cuál fue? Una bicicleta panadera, las conocen, las de toda pelada, toda vuelta a nada, y me dejó un par de deudas. Esa fue la herencia que me dejó mi papá en ruina cuando murió. Y ahí va a escuchar en el seminario cómo pasé de bicicleta a tener moto nueva, 0 kilómetros, pero fue todo un proceso de formación, y luego carro regalados, 0 kilómetros, el carro sí, no 0 kilómetros, la moto, el carro. Ese otro carro lo acabamos de regalar hace 2 meses y Dios nos regaló otro. Entonces, el problema con Dios no es de plata. El problema con Dios no es de bienes materiales, el problema está aquí, en su corazón y en su mente. Muy bien, tercer principio. ¿Tercero? Cuarto, ¿cuál vamos? Cuarto principio, versículo 22. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Recuerde de dónde los sacó Dios, de Egipto. Egipto es el prototipo del mundo, del gobierno mundial de Satanás, de lo que está gobernando ahora allá afuera, y que poco a poco tristemente se ha metido en la iglesia. Entonces, usted tiene que tener un corazón agradecido. Si usted quiere desatar su destino, tiene que recordar de dónde lo sacó, para que no se le hinche el pecho en orgullo espiritual, y también para que no camine en falsa humildad ni en orgullo del viejo hombre. Porque hay personas que son, es que yo era el super traqueto y todo. Sí, hay que hablar del pasado, pero no con orgullo. Sí, es para darle gloria a Dios y para brindar esperanza. ¿Se me imagina la cantidad de personitas que a mí se me acercan en seminario después de que escuchan lo que yo digo? ¿Por qué? Porque se identifican, porque ven que no estoy siendo acá poniéndome una máscara, sino, hey, yo viví lo que tú estás viviendo. Y se pueden arrimar y dicen, usted me entiende. Y se arriman con lágrimas en los ojos y dicen, por fin alguien me entiende. Porque han sido juzgados y no han sido entendidos. Entonces yo sé que en el pueblo de Dios, posiblemente acá, yo sé que acá hay personas posiblemente luchando con pecado sexual, están en actual pecado sexual, están en adicciones, están luchando con compulsiones, otros tienen una profunda herida que no han querido sanar, otros parecen los medios los tocan y se vuelven unas esponjas porque tienen heridas y todo eso. Por eso hay que hablar de lo que a uno le pasó. Pero Dios quiere que recordemos, Dios me sacó de allá, yo tengo que entender a los que están allá todavía. Tengo que tener compasión por esa gente que está allá, porque a uno se le puede hinchar el pecho y decir, yo ya salí, yo ya no le predico a los drogadictos, o ya no eso. ¿De dónde te sacó? ¿De dónde te ha sacado? Que no se te olvide, porque a veces queremos solo ministrar en la comodidad. Y lo bueno con Dios quiere que seamos, como digo yo, todoterreno. Como me preguntaban estos días la anfitriona donde me estoy quedando, las anfitrionas. Haider, pero usted come tal cosita. Yo como lo que sea, yo como hasta papel, menos papel higiénico y aluminio. Pero, no, ¿a qué voy? Que hay que ser todoterreno. Mire, Dios, cuando uno empieza a caminar con Dios, tienes que tener claro que mereces honra de parte de Dios. No mendigues honra.
ni esperes honra de la gente. Dios va a usar personas, pero no pongas la expectativa en la gente. Yo sé que a mí me persigue la honra, me tiene que perseguir. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Pero yo no, entonces me la paso esperando, ay, que me irá a honrar. ¿Cómo que me va a honrar? No. Yo espero la honra en Dios y Dios usa el que yo menos pienso. Ahora, honra no es solo material y financiera. Honra es un favor, un abrazo, puede estar pendiente, venir y decirle te amo, tú eres muy importante para mí, venga, se toma un raspado. Todo eso entra ahí, ¿sí? Una vez vino una viejita, yo lo quiero honrar con 1000 pesitos. Fue la honra más hermosa. ¿Sí? Entonces, tienes que tener claro, para dónde te lleva Dios mereces lo mejor, pero estar dispuesto a moverte en las circunstancias que Él te pone. Entonces, para la gloria de Dios, ya me ha tenido en hotel 5 estrellas, en esos hoteles que se abres con la huella o con el wow, esto es chévere, sí, tan rico, pero también me ha llevado a ministrar donde no hay nada de lujos, donde no hay comodidad y tengo que gozármela de la misma manera, con la misma pasión. Nos llevó a Vista Hermosa, una zona que era zona roja, zona de despeje de la guerrilla, y pudimos entrar allá a hacer el seminario, donde la iglesia era de esterilla, y todo, donde te puedes tomar una guapanela con el mismo gozo que te comes otros manjares. Eso es lo que quiere Dios, ni falsa humildad ni orgullo, firme para lo que Dios diga. Pero hay personas que se les hincha el pecho, y veo uno que en la iglesia y yo, ay, eso no, elitismo, y este huele feo y yo no lo abrazo, no. Entonces por eso es que las iglesias a veces los necesitados no entran, porque tienen miedo que los rechacen acá, prefieren mejor allá la aceptación del mundo que el rechazo de la misma congregación, porque entran y entonces lo empezamos a mirar y huele feo. Pídele a Dios la nariz de él, porque Dios, a mí me ha tocado abrazar pecuecudos, me ha tocado abrazar grajudos. Ya aprendí la palabra. Grajudos. Oiga. Entonces, y uno lo hace con ese amor, y créeme, uno no siente el olor. El amor tapa. El amor cubre multitud de pecados y olores también. ¿Sí? Entonces, eso te da, y es un proceso, obviamente. Es un proceso. Muy bien, entonces, recuerda de dónde te sacó. ¿Sí se acordó de dónde lo sacó? Entonces, viva agradecido y entiende a los demás. Dale. Quinto principio, versículo 23, parte A, o sea, la primera partecita, dice 23a, porque contra el pueblo de Dios no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Primera parte. Entonces no crea lo negativo que otros han dicho de usted. Dios sí dice que, claro, cuando dice eso, no hay brujería que le caiga a usted, no hay maldición que prospere contra usted. Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada prosperará contra ti, condenarás toda lengua que se levante contra ti, etc. Eso es verdad, pero cuando yo he descubierto mucho creyente, incluso pastores afectados por brujería. Entonces, si Dios dice que no, ¿cómo es que hay cristianos luchando con cosas hacia ellos? Porque hay puertas abiertas. ¿Sí me hago entender? Si usted no ha cerrado la puerta de ocultismo que practicó su familia, aunque usted ya sea cristiano, es vulnerable al ataque de la brujería externa. Entonces sí existe, usted tiene que cerrar la puerta, claro. Ahora, ejemplo, si ahora entrara un satanista, un grupo de vudú, diga, los maldigo, huevita, Goku, solamente va a afectar a quienes, a los que tengan puertas abiertas o a los que les dé miedo en ese momento y abran la puerta. A mí no me va a afectar porque yo le digo, el Señor te reprenda, venga a ver, le saco 8 que mismo. ¿Sí? O sea, no me va a afectar porque sé que tengo mis puertas cerradas y entonces no me puede pasar nada. ¿Usted cree que el diablo no me odia a mí, a mis hijos y familia por todo lo que hacemos? Y que intenta, y que ha intentado, pero ahí se quedan los intentos. Mientras yo no tenga puertas abiertas, mientras yo esté caminando en integridad, yo no tengo por qué temer. Sigo haciendo lo que Él me pidió, lo que Dios me pidió. Entonces, sí puede haber una influencia en tu vida. Y recuerden que brujería no es solo el conjuro que te hacen y el vudú. Eso es parte, eso existe. Hay gente mala que hace eso, intenta eso contra usted. Pero hay otra clase de brujería. Si en su familia lo han maldecido con palabras y usted se creyó eso
Usted no sirve para nada, usted nunca prosperará, usted nunca cumplirá esto, usted nunca, usted jamás, usted siempre, etcétera, usted siempre será mediocre. Ay, mi hijo, eso es para los ricos. Y usted se creyó eso. Entonces, si usted quiere llegar a su destino, no crea más lo negativo que han dicho de usted. Perdónelos por haberlo maldecido, renuncie a la palabra específica, cámbiela por la verdad de Dios, y aquí hay muchas verdades. Espero que esté leyendo la palabra. Y le doy un consejo, no la lea solo en el celular, léala en físico. Trabaja mejor los dos hemisferios del cerebro cuando la lee en físico. El celular ayuda y todo, pero no se acostumbre solo a la Biblia celular. Téngala en físico. Es una bendición, estúdiela, léala, memorícela. Muy bien, levanten la Biblia. Los voy a ponchar. Mira todo celular. No, mentira, bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que estudiarla, memorizarla, leerla, entenderla, aplicarla, etc. Entonces no crea más esas cosas que han dicho de usted. Segunda de Timoteo 2:19. Ese texto fue el que vimos ahora, eso es el de la iniquidad. No crea más esas palabras. Si alguien lo maldijo, le deseó lo malo, algo que tiene que cuidarse, y los animo. Esa charla estoy que la preparo y la organizo y la monto bien en YouTube. Es el espíritu de celos. Ojo, que un espíritu de celos puede destruir una congregación. Hemos atendido casos en congregaciones de eso. Está el pastor y la pastora. Allá en el púlpito hay alguien, allá en el público hay alguien que tiene espíritu de celos. Pero resulta que la pastora o el pastor tiene un espíritu de víctima. El espíritu de víctima trabaja en sociedad con el de celos. Entonces la persona de allá, por el faltante que tiene, empieza a mirar acá con celos y envidia y dice: ¡ay, la pastora como descuida al pastor! Un ejemplo, son una suposición. ¡Ay, cómo lo tiene descuidado! ¡Ay, si el pastor fuera mi esposo, yo sí le plancharía la ropita! Son casos reales, créanme, y se han destruido congregaciones. Porque ese bicho que opera en esa persona está teniendo celo, está teniendo un acuerdo con el mundo espiritual. Y el espíritu de celo lanza lleno de destrucción, y la pastora enfermarse y casi morirse. O viceversa, a este lado, y terminar el pastor en adulterio con ella sin estarlo buscando. Y quedar tan engañados. Eso son historias reales y son así. Y quedar engañados ellos y la congregación dividirse y el pastor salir: esta es la mujer que Dios dijo que es para mí, la otra me había equivocado. Así. Créanme, Jezabel es una cochina, ese demonio es un cochino. Jezabel, el espíritu de celos, cuídense de eso. Por eso es que es bueno estos procesos mantienen a raya al enemigo. Hay que involucrar los procesos de restauración, de arrancar la iniquidad. Métanlos en el discipulado, hagan periódicamente retiros, seminarios donde trabajen esto, y verá que ahuyentan la iniquidad. Y cuando la iniquidad se va de una iglesia, la iniquidad en términos sencillos es lo que frena la gloria de Dios. Entonces, cuando se va la iniquidad de una iglesia, la gloria de Dios desciende con poder y empiezan a haber una cantidad de cosas. Todos empiezan a prosperar integralmente. Cuando yo hablo de prosperidad, no piense solo casa, carro, beca. Está incluido, pero es una prosperidad que brilla, que hay salud, ya no se vuelven a enfermar, se acaban las filas en las EPS y se acaba esa salidera. ¿A usted no le parece raro que quién está enfermo hoy? Pasen al frente. Y pasan, y una hora. Dios lo bendiga, santos. Al otro domingo el pastor: ¿quién está enfermo? Y pasan los mismos. ¿Ya no he visto? No, aquí no ocurre eso, no. Y pasan los mismos, y a los 15 días trae: ¿quién está enfermo? Venga, hermanito, pues ya no hablé pues por usted. Es porque usted no ha hecho lo que a usted le toca. Dios no puede quebrantar sus principios. Dios sí sana, y puede sanar así, por misericordia, por gracia, hace milagros así. Pero si su enfermedad está conectada con raíces de iniquidad, no siga pasando el altar, vaya, arranque la iniquidad para que sane. ¿Sí me van a entender? Así le pongan el predicador más ungido en sanidades a orar por usted. Si está conectado con iniquidad, no lo va a sanar. Arrepiéntase y sana. ¿Sí? Uy, aló. Sí, porque el 80% de las enfermedades, si es que no más, están conectadas con raíces de iniquidad. Yo prefiero sentarme una hora, trabajarle las raíces a una persona que me dice que tiene cáncer. Trabajo las raíces porque estoy casi seguro que todas esas tienen raíces. Y apenas corto las raíces, eso me ha permitido ver milagros de sanidad de cáncer facilito. Se sanan automáticamente cuando van a sus raíces. Ahora, yo creo en los milagros de una, pero es la excepción, no la regla. Sexto principio:
Versículo 23b. Crea las promesas de Dios. Malaquías 3:6 dice sencillamente, leamos el 23b, dice, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, o sea, de su pueblo, de Mabes, lo que ha hecho Dios, deja ver, cosa grande, lo que ha hecho Dios con Mabes. O sea, Dios tiene ya promesas establecidas para ustedes, individual, como familia, como parejas y como congregación, como ministerio. Ya están hechas esas promesas. Créalas. Dios en Malaquías 3:6 dice, yo no cambio. Es el mismo, dice Hebreos 3, el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Entonces, si Él prometió algo para esto, créanle las promesas. Déjese formar, camine hacia ellas, no se le adelante, espere. Yo sé que Dios me va a llevar a muchas naciones antes del arrebatamiento. Yo sé. Y de pronto me coge la última en el avión y ¿cuándo? Yo sé que lo va a cumplir. ¿Cuándo? Pues no sé, mire cómo lo ha hecho de raro. Entonces ya aprendí a descansar, pero yo no dudo de lo que Él dijo. Esas visas se van a usar, etcétera. Entonces créale lo que Dios le ha dicho. Séptimo principio. Vaya por su botín. Esta sí es buena. Dice, versículo 24 y último. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene para usted un botín. Para cada persona hay un botín, pero usted tiene que arrebatarlo. No es a Dios. Yo he visto gente peleando con Dios y reclamándole a Dios. A Dios no le reclama el botín, no es que ya se lo dio. Usted tiene que arrebatárselo al que lo esté robando, a los ladrones, a los espíritus retenedores en el segundo cielo. A ellos es que hay que arrebatárselos y todo. ¿Y cómo se arrebata esto? Dale intencionalidad. Yo sí he visto este problema en los cristianos. Qué pereza, qué pasividad. En muchos van a un solo evento y ya, ay, chévere, estuvo chévere el congreso ya. Y me han escrito después a los 8 días y dicen, ay, eso no sirvió para nada. Y es que usted no lo entendió. Allá empezó su proceso. Vaya y continúe, deje la pereza. Vaya, haga lo que le enseñé. Yo ya le di principios y herramientas. Yo estoy donde estoy y sigo hasta donde estoy porque yo soy intencional con lo que hago. Yo la tengo clara que tengo que ser intencional para ser el hombre, el esposo, el papá, el empresario y el instrumento que Dios quiere que sea. En todas esas áreas yo tengo que ser intencional. Si no, voy a ser un mediocre como hombre, un mediocre como esposo, un mediocre como papá, y un mediocre como empresario, y un mediocre como ministro del Evangelio. Usted tiene que ir a hacer algo. Y el hacer algo es métase en el secreto con Dios, trabaje, arranque su iniquidad, dígale a Dios, pregúntele, hágale preguntas, ¿por qué es que no veo tu gloria? Y verá que Dios es de las oraciones que más contesta. Dios le dice, no ves tu gloria porque tú tienes un pacto así, no ves tu gloria porque tú no has perdonado a tu bisabuelo, no ves tu gloria porque tú no has hecho esto, no ves mi gloria por esto y esto. Dios empieza a revelar y a mostrar, trabaje eso, las herramientas están dadas. Yo sé que hay muchos ministerios, nosotros no somos el único, pero Dios nos ha dado una capacidad de tocar todas las áreas. Use esas herramientas, son para usted. Métase en nuestro canal, en nuestra página, bájelas. En mi página puede descargar cosas gratis. Hay manuales que puede descargar gratis. Trabájelos, estúdielos, vívalo. Vaya por su botín hasta que brille la gloria, como hizo Jacob. Yo no te suelto hasta que me bendigas. Pero no es peleando con Dios. Gente dice, Dios, dame el carro. No deje de pelear por las añadiduras. Las añadiduras tienen que llegar automáticamente producto de su arrepentimiento. Sí, sin arrepentimiento no hay salvación, sin arrepentimiento no hay sanidad, no hay libertad y no hay vida abundante. El botín no llega si usted no se vuelve intencional. Haga lo que a usted le toca, disciplínese. Deje de meter tanto bazuco electrónico, Facebook, redes sociales, y pasan horas y horas y horas ahí. ¿Por qué no cierra el Facebook más bien y se centra a hacer su proceso? Pasividad, mucho pasivo. Quieren, ay Dios, que Dios los bendiga, y no quieren hacer lo que les toca. Le creen las mentiras al diablo, los zarandea. El diablo viene y les hace, ay pastor, es que el diablo me zarandea. El diablo me zarandea. ¿Te puede orar por mí?
Vea, sí es bíblico que nos ministremos mutuamente, pero deje esa dependencia emocional y espiritual de los líderes. Dios quiere que usted se haga procesos usted mismo con Él, y verá que se mengua la carga, porque a veces de verdad se vuelven una carga. No es porque Dios no diga, Dios tiene como 43 versículos donde habla del ministerio los unos a los otros. Claro, es bíblico. Dios quiere que yo te ministre, que nos ayudemos. Nosotros ayudamos a las personas personalizadamente, pero solo lo hacemos cuando hacen la tarea de ellos. Yo ya me quité eso de estar atendiendo a todo el mundo. Yo ya le puse un filtro. Dios me dijo, pon un filtro porque te vas a quemar. Porque ellos querían era que yo les hiciera, que yo comiera por ellos. Salían de un seminario y ya el lunes me estaban pidiendo cita. Y yo no más. Y yo me desgastaba y venga pues. Ahorita nosotros tenemos como requisito, salen del seminario, tienen que ir a trabajar mínimo un mes en su proceso en las herramientas. Tienen que ver la gloria de Dios brillando al menos en un área. ¿Sí? Y ya en la que sí estén estancados, ahí sí les damos, y eso que tienen que esperar una lista de espera. Manejamos una lista de espera para atenderlos, porque ya tenemos personas desde el año pasado. Y al año atendemos más de 100 personas, bueno, yo personalmente 100 personas, pero así, privado. Pero sí lo hacemos, pero tiene que pasar. Yo ya me quité ese cuentico de yo cargarlos pues y darles el agua y comer por ellos. No, yo ya no. Haga la parte que a usted le toca, sea intencional. Josué 1, Dios que cuántas veces le dijo esfuérzate y sé valiente. 3. Le dijo esfuérzate y sé valiente. En Juan dice, el reino de los cielos sufre violencia y lo arrebatan ¿quiénes? Los violentos. Pero así pastor, yo soy muy violento, yo en la casa le pego a mi mujer y mantengo así comiendo limón. No. Violento es el que es intencional, el que la tiene clara, el que sabe para dónde va. Deje de pensar pequeño. Dios tiene proyectos grandes con usted. Deje de estar diciendo, ay, que Dios me dé una casita, yo quiero montar una fundacioncita. Eso es puro lenguaje de espíritu de víctima. Dios sabe el proyecto que yo tengo y no se quede solo esperando, empiece a trabajar con las uñas. Yo quiero montar un centro de restauración integral. Dios sabe que me vale miles de millones de pesos, pero entonces yo no me quedo esperando el día que Dios me dé ese centro. Yo ya estoy ayudando a liberar drogaditos semanalmente, granito a granito. Y vamos sacando, si sea uno, con uno que le arrebata el infierno, gloria a Dios. Algún día, si es la voluntad de Dios, me da ese centro, listo, porque el centro que yo quiero es bien jalado, bien algo con excelencia y con gente profesional, pero sana en el mismo proceso en el corazón. Muy bien, dale conclusión y terminamos. Yo me ayudo. Gracias. Conclusión, mire, Dios entiende tu proceso y te ayuda, pero depende de ti acelerarlo. Segunda de Timoteo 2:13 dice que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. O sea, Él es fiel a lo que te ha prometido. Él va a cumplir. La parte de Él está asegurada, pero tú vas a ser fiel. La parte de Él la hace. Usted es el que tiene que alinearse. Él no tiene problema, Él va a cumplir. Y tiene cosas grandes contigo. Cosas grandes. Tiene un destino para ti. Un destino. ¿Por qué te digo que Él entiende tu proceso? Porque usted no se imagina en todo ese proceso, sobre todo cuando yo descubrí la adicción, o Él me hizo descubrir la adicción sexual en mi vida, porque uno cuando está atrapado en eso, uno está en negación, uno cree que es simplemente un pecado pasajero y que uno lo domina, y que uno va a ser capaz de controlarlo. Tú no sabes cómo me dolió cuando Él me dijo, tienes que parar. ¿Paras o te paro? Porque a mí me ha apasionado servir al pueblo. Y cuando Él me dijo, para poder ir a las raíces de dolor que te hacen pecar en pornografía y en inmoralidad, tienes que quedarte quieto porque tu alma está entronada. A veces hacemos la obra de Dios en el alma, como cristianos carnales, y hacemos cosas para Dios que Dios no ha pedido, porque las está motivando el alma, por las heridas que no hemos sanado. Dios quiere que vivamos es con el espíritu adelante, que el espíritu esté nutrido para que el alma esté bajo dominio propio. Mi alma estaba tan entronada que el conocimiento bíblico me empezó a hacer daño. No estoy diciendo que la Biblia te vuelva loco y haga daño. En el caso mío, se había vuelto una muletilla, me hago entender. O sea, se volvió mi herramienta, pero no la bajaba al corazón.
Dios tuvo que pararme 2 años que dolieron, porque me dijo: no vuelves a tocar guitarra, no vuelves a cantar en células, no vuelves a hacer de tal y tal cosa. Incluso hubo domingos donde me dijo: no vuelves a la iglesia. Yo: ¿qué? Sí, porque te has vuelto un religioso, pero no vuelves a ayudar a nadie, nos vamos a centrar en ti. Y me dijo: y vas a entrar a trabajar, porque yo me había vuelto un religioso que no, Dios me llamó a tiempo completo, Dios no me llamó a trabajar. Y empecé a trabajar peleando con él y le dije: ok, me voy a volver una máquina de hacer dinero, listo, no más ministerio. Y me dio gastritis por de tanto pensar cómo hacer dinero. No entendía. Muchas veces llegaba llorando a mi esposa y le decía: ya Dios se olvidó de mí, ya nunca me voy a subir a un púlpito. Le fallé tantas veces que ya no voy a volver a ministrar. Soy una chanda, decía yo, soy una porquería. Yo decía: ¿cómo es que aquellos principios que enseño liberan a la gente y yo atado a la pornografía, a la adicción sexual? Y paré por 2 años, no volví a ministrar, desaparecí, me tocó renunciar a invitaciones. De hecho, una invitación muy atractiva acá en Cartagena, no era de ustedes, pero era también otro congreso y todo chévere. Y Dios, ¿qué le dije? Y yo: no puedo ir. ¿Por qué? Yo: no, Dios me dijo que no aceptara invitación. Y eso me partía el corazón. Dios decía: es necesario que vamos al secreto. Y empezó a decirme, a llevarme a esos traumas que todavía estaban sepultados. Entiende que esto es un proceso de toda la vida, porque el ser humano tiene una capacidad de guardar el dolor tremendo. Y fueron 2 años donde yo nunca pensé volverme a parar en un púlpito. Lloraba mucho, me condenaba, me castigaba y volvía a caer. Pero Él siempre permaneció fiel. Siempre cuando caía me decía: yo te tengo para cosas grandes. Me dijo: no creas mentiras, levántate. Cuando dice más que vencedor, Romanos 8:37 dice: somos más que vencedores. Mire que no dice somos vencedores en Cristo, dice somos más que vencedores. ¿Saben qué es un más que vencedor? El que se cae las veces que se caiga y vuelve y se para. Yo no sé cuántas veces tú has caído. Quizás tú ya tiraste la toalla. Quizás tú dices: Dios me prometió esto, pero como le he fallado tantas veces y todavía sigo en el mismo pecado, Él ya no va a cumplir. Mentira del infierno. Él no se ha olvidado del destino que trazó desde antes de la fundación del mundo para ti. Lo tiene listo. Tú eres el que tienes que tomar la decisión. Entra al cuarto de dolor. Entra a la sala de cirugía por el tiempo que sea necesario. Solo allá con Él es que vas a poder dejar el pecado. Tienes que ir a los brazos de papá. Y es irónico porque en esos 2 años fue que surgió nuestro ministerio. Yo me sentaba a escribir ese manual tiene lágrimas, tiene conocimiento, ayuno, oración, etc. Yo me sentaba en el computador y me estaba y escriba, y al rato me llegaba la condenación y ¿yo por qué estoy haciendo eso? Cabezón. Yo por qué estoy, y cogía y destruía eso, rasgaba lo que había impreso, lo botaba, rasgaba los borradores y borraba todo el computador y me iba a llorar. Yo porque si usted nunca me va a volver a usar, yo le fallé, el predicador le falló, yo le fallé, Señor, en esta maldita masturbación, pornografía y todo. Mire cómo he dañado a mi esposa, mis hijitos fueron afectados, apenas entré en pornografía. Y decía: Dios, ¿cómo me vas a usar? No, ¿cuál ministerio? ¿Cuáles? Y Dios siempre es fiel. Dice: aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Varón, Dios tiene un llamado grande contigo, varón. Yo no sé quién tú eres, pero Dios te va a usar poderosamente. Te quiere usar grandemente. Entra al cuarto de la cirugía con Él. Tú tienes unos dones, unos talentos, unas habilidades tremendas. Y te quiere usar de una manera poderosa, varón. No le creas más mentiras al diablo. Tú eres muy amado, mírame, tú eres muy amado. Papá te ha mimado y te ha guardado. Levántate, varón. Levántate.
hables al corazón. Señor, confirma que tú tienes acá llamados. Si tú te imaginaras lo que Dios tiene contigo, si tú supieras dónde Dios te quiere llevar, las vidas que puedes tocar, si tan solo entraras al cuarto con Él, si tan solo fueras a Él y en honestidad le dijeras: papá, soy una niña herida, soy un niño herido. Si tú entraras, no te imaginas cómo Él empieza a desatar tu destino, cómo Él empieza a desatar tu destino. Cada uno de ustedes tiene un llamado, sino que Dios a veces quiere confirmar, como acaba de hacer con este joven, pero todos ustedes tienen un llamado. Ustedes tienen mucho que hacer, no importa que seas ya solo ama de casa, viuda, etcétera, no te imaginas. Tienes un propósito. Mi mamá es una guerrerita, ella evangeliza, discipula. Y en esos 2 años, irónicamente, fue así que surgió el ministerio, y en el 2012 nos lanzó al primer seminario. Obviamente todavía teníamos que trabajar cosas, pero empezó a cumplir, y de ahí acá nos ha dado una honra tremenda, un respaldo. Sigo trabajando cosas, sí, ya no cosas tan horribles. Sigo trabajando en otras para seguir siendo intencionalmente el hombre, el esposo, el papá, el empresario y el ministro que Dios quiere. Métete en serio con Dios. Cierra tus ojos. Papá, Señor, yo hablo vida a estos espíritus humanos. Papá, yo oro que venga una revelación. Déjales ver, porque cuando un hombre puede ver a su futuro, se desata más fácil de estas ataduras que lo están frenando hoy. Satanás, el Señor te reprenda por el desvío y el descarrío de dones, talentos que estás queriendo hacer en algunos acá, o que estás haciendo, intentando. Señor, yo oro para que venga alineación a esta congregación. Yo oro para que cada personita entienda que hay un destino y es mejor que el que ofrece el diablo. Señor, que contigo hay un propósito grande. Señor, déjanos vislumbrar, porque cuando un hombre tiene visión jamás se descarría, o cuando una mujer tiene visión, déjanos ver un poquito, ábreles el cielo en este momento, que ellos vean en su espíritu, se vean a sí mismos dentro de 5 años o más o menos, haciendo lo que tú quieres que ellos hagan, siendo lo que tú quieres que ellos sean. Señor, déjalos ver para que eso los motive. Déjales ver el premio. Déjales ver el premio, no solo el de la vida eterna, sino déjales ver lo que pueden lograr acá en la tierra, Señor, que todavía son instrumentos de bendición para ti. Ayúdalos con estos principios, Señor, que se enfoquen en tu carácter, que tengan intimidad contigo, que crean en tus promesas, que recuerden de dónde los has sacado, a dónde los llevas, que cancelen todas esas maldiciones, que arranquen su iniquidad, Señor. Que decidan creer en tu carácter, papá. Que ya no se vean como víctimas, que se liberen de toda victimización. Yo los bendigo, Señor. Yo proclamo en el nombre de Jesús, con la autoridad y el poder que tú me das, alineación en esta congregación. Alineación en espíritu, alma y cuerpo con tus principios, con tu verdad. A nivel como hombres, como mujeres, como matrimonios, como padres, como hijos, como ministerio que tú les has dado. Alineación para que la gloria que das en ellos brille e impacte toda Cartagena, todo Bolívar, se extienda por Colombia y más allá donde tú los quieras llevar, Señor. Muchas gracias, papá, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Me despido de una vez. Muchas gracias por haberme invitado. Fue un privilegio estar con ustedes. Mañana viajo, oren por mi vuelo. Salgo temprano a las 9 de la mañana, pero hay que estar temprano en el aeropuerto. Los espero en Armenia. Bienvenidos, gracias.